perdón, en muchos de los casos. Es distinto hablar de enfermedad venosa que hablar de insuficiencia venosa. Las formas graves de la enfermedad venosa pueden llegar a ser el 1 al 2% realmente, y es un motivo frecuente de consulta que hay una relación directa entre costos y también en cuanto a calidad de vida en estos pacientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Vemos cómo a través de diferentes estudios poblacionales la incidencia y la prevalencia de enfermedad venosa, más la prevalencia, porque es una enfermedad crónica, puede variar hasta, como les mencionaba, en la encuesta de Edimburgo, hasta el 80% de las personas pueden tener telangiectasia y venas reticulares, pero cuando vemos a complicaciones como la úlcera venosa, tanto cicatrizada como activa, en la población no llega a ser más del 3%, mira que con este caso el año 86, pero miremos que el resto de las poblaciones no van a ser muchas formas de este tipo de patología. Recordando por encima, y esto aunque parezca, no sé que lo hemos hablado lo han hablado en otras ocasiones, pero a grandes rasgos, el sistema venoso tiene varios componentes, varios lugares a través de los cuales podemos ver. Al doctor le gustan bastante los epónimos, y a veces me da trabajo acordarme de los epónimos de las venas. El doctor tiene muy buena memoria para esto. Pero a grandes rasgos el sistema venoso se clasifica en superficial y profundo, donde hay unas venas que se llaman venas comunicantes, que son aquellas que, como su palabra lo dice, comunican venas del mismo compartimento, o superficial entre ellas o profundos entre ellas. Entonces, la principal vena superficial de la extremidad inferior va a ser la vena safena mayor, que se origina en la región inguinal y que va a llegar hasta el dorso del pie prácticamente, y la safena menor, que se encuentra en la región posterior de la pierna. Hasta en un 20-30% va a llegar a la vena poplitea, tradicionalmente hemos conocido como la unión safena-poplitea, pero en muchos de los casos la safena menor es una continuación cefálica y llega hasta perforantes, que son otro grupo de venas, que son las venas que comunican el sistema superficial con el profundo. Conocer esto, ¿por qué es importante? Porque conociendo la anatomía vamos a encontrar qué es lo que vamos a ver. Aquí hay una compañerita de Chile, pues esto es una revisión chilena muy interesante, muy bonita, sobre el dúplex venoso, donde nos muestra los diferentes compartimentos. El compartimento safeno, que es que se encuentra acá, que se encuentra en una fase específica, ¿sí? Que por ahí pasa la vena safena, que la podemos ver por ecografía así, como un ojo. Este es el ojo de Horus, ¿sí? Como el ojo egipcio, y ahí se encuentra la vena safena mayor y menor, la vamos a encontrar en ambas condiciones en esta localización. Las venas que se encuentren por encima de esta localización, que son las que se encuentran en este espacio verde, este espacio lo vamos a conocer como venas epifaciales o suprafaciales, o las que son tradicionalmente conocidas cuando se encuentran dilatadas como las varices, realmente las que se van a ver. Y el sistema venoso profundo, donde se encuentran las venas del drenaje profundo, que son las venas en el músculo, la vena femoral común, una femoral profunda, y que se diferencia de las superficiales por una gran razón, que las venas profundas siempre van acompañadas de arteria homónima. Una vena femoral tiene una arteria femoral, una vena poplitea va a tener una arteria poplitea, una vena tibial posterior va a tener una arteria tibial posterior. Y casi siempre por debajo de la rodilla las venas profundas son 2 o 3 respecto a una sola arteria. Mientras que las venas superficiales por lo general no se acompañan, no se acompañan de una arteria homónima. O sea, hay una vena safena, pero no hay una arteria safena acompañándole en el espacio safeno a este tipo de estructura vascular. Muy bien, perdón que me haya devuelto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos qué es lo que nosotros miramos cuando hacemos la ecografía? Cuando hacemos la ecografía, tratamos de imaginarnos no solamente la anatomía del paciente, sino también cómo está ocurriendo las características hemodinámicas del retorno venoso en ese paciente. La ecografía no es un estudio estático, es un estudio dinámico, por lo tanto nos va a permitir ver la parte estructural y la parte funcional de las venas. Entonces, aquí en esta gráfica
de la parte inferior izquierda, vamos a ver cómo esta vena, esta vena que está acá, la vamos a ver en un color más oscuro negro, cubierta por una pared superior e inferior, y aquí la vena la estamos viendo longitudinalmente, es más oscura. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo esta vena en la región inguinal, a través de una válvula, va a encontrarse con el sistema venoso profundo. La mayoría de sitios a través de los cuales ocurren fugas venosas del sistema venoso profundo hacia el superficial ocurre precisamente en estas uniones, en las venas, en las uniones entre el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Esto es lo que conocemos como el callado o la unión safeno-femoral. Esta unión safeno-femoral tiene diferentes válvulas, depende de la localización, puede ser la válvula terminal o la válvula preterminal. Perdón que me haya devuelto. Esto porque es importante también. Por lo general, la vena safena es una, por lo general la vena safena vamos a ver que la vamos a encontrar, como les mencionaba, dentro de este ojo de Horus. Esa vena safena puede ser duplicada, esa vena safena también puede tener alguna vena acompañante suprafacial o epifacial, como la podemos ver en esta gráfica, o esta vena safena puede ser muy pequeña, puede ser hipoplásica, y la mayoría del retorno venoso ocurre a través de una vena epifacial o una vena suprafacial, como les mencionaba. Entonces, miren cómo ocurre el retorno venoso en nuestros pacientes en el sistema venoso superficial, a través del dorso del pie, por la cara interna de la pierna, casi que pretibial, luego pasa por la parte de atrás de la rodilla y va subiendo hacia la región inguinal, donde va a unirse al sistema venoso profundo. Esta es nuestra venita safena mayor, con las diferentes variantes que vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes. Y como les mencionaba, la safena menor, esta safena menor se origina también en el dorso del pie, pero más lateral en el pie, que va a pasar por la región del maleolo externo, la parte posterior, y va a llevar el retorno venoso hacia la región cefálica. Como les mencionaba, la mayoría de las veces no llega a la poplitea. Muchas veces esta safena menor tiene prolongaciones cefálicas y van a llevar a otras venas profundas su contenido superficial. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la evaluación venosa a nuestros pacientes? Una vez conociendo que tenemos dos grandes compartimentos, bueno, en realidad tres, el compartimento safeno, el supra o epifacial y el sistema venoso profundo, y que hay venas comunicantes, como les decía, que comunican venas del mismo nivel, o venas perforantes que comunican las venas superficiales con las profundas en condiciones patológicas en dirección contraria de profunda superficial. Y una vez conociendo esto y viendo las variantes anatómicas que podemos ver cuando nos encontramos con estos pacientes, vamos a ver cómo se hace un estudio vascular. Un estudio vascular es un laboratorio vascular. Realmente tiene que ser un área cómoda para los pacientes, un área que tenga recepción, una capacidad, un lugar para que el paciente se pueda cambiar. Se hace con un ecógrafo transductor que puede ser lineal, convexo, pero no solamente se limita a eso, también en los laboratorios vasculares hacemos ecografía transvaginal buscando reflujo o varices pélvicas, y también hacemos ecografías transcraneales. Debe hacerse a través, debe tener una escalerilla, una camilla segura. En algunos casos hacemos estudios fisiológicos que el paciente necesitamos que camine, hay bandas sin fin, y se usan pletismógrafos de aire, pero más para estudios arteriales. Debe ser un área bien iluminada y una temperatura ideal cercana a los 20 a 24 grados. ¿Por qué debe ser siempre una temperatura templada? Porque muchos de nuestros pacientes, cuando hace mucho calor, las venas se van a dilatar y estas venitas van a tener aparentemente reflujo venoso, y es lo que muchas veces uno reporta como reflujo en venas sanas. Y esto puede llevar a que algunas personas tengan la tendencia a intervenir venas sanas, que simplemente tienen una adaptación fisiológica al calor. Entonces uno por eso ve que hay veces que el estudio se hace y la vena, cuando se evalúa, aparece normal, y otra persona la evalúa y aparece que está enferma, y el paciente clínicamente no tiene nada, no se le ven ni siquiera varices, y el paciente termina siendo intervenido por una vena sana. Por eso la intervención venosa va más allá del simplemente
de la simplemente detección de reflujo venoso, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es en los lugares como idealmente se debe hacer la ecografía dúplex venosa para estudios de insuficiencia venosa. Se debe hacer con el paciente de pie, con este tipo de estructuras para que el paciente se pueda sostener con una regla que nos permite detectar más o menos la ubicación de los trayectos alterados. ¿Por qué es importante que se haga el examen de pie? Porque si el paciente no lo evaluamos antes de hacerle el estudio imagenológico, vamos a dejar de ver otro tipo de anomalías no comunes, lo que conocemos como varices atípicas o variantes atípicas, malformaciones venosas, porque muchas de estas alteraciones se ven con el paciente de pie. Por eso muchas veces se enfoca el estudio a las venas que vemos tradicionalmente y se nos olvida ver otro tipo de alteraciones. Vamos a ver cómo hay las condiciones en las cuales hay veces pacientes que no se le ven alteraciones cuando se encuentran acostados. Por lo tanto, el estudio debe ser idealmente de pie. En pacientes con limitación para estar mucho tiempo de pie, como pacientes con artrosis o en pacientes con algún otro tipo de limitación, se puede hacer o sentado el estudio o con Trendelenburg invertido, con el paciente ligeramente más elevado la cabeza y el tronco que las extremidades inferiores. Entonces vamos a enfocarnos a ver las utilidades del dúplex en nuestros pacientes. Entonces ya vimos cómo el estudio de insuficiencia se hace de pie, pero vamos a ver cómo otros estudios se pueden hacer acostados, estudios de dúplex venoso. Y un motivo que se pide con frecuencia un dúplex es por sospecha de trombosis venosa. ¿Por qué decidí enfocarlo por problemas? Porque el enfoque por problemas nos va a permitir determinar mejor para qué sirve el dúplex, no solamente para detectar varices. Y es que cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha de trombosis venosa, lo primero que debe hacer un médico es pensar en ciertas preguntas que se le hace al paciente, porque hay personas que tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis, como aquellos pacientes con cáncer activo, aquellos pacientes que se encuentran con yeso o inmovilización en las extremidades inferiores, aquellos pacientes hospitalizados por alguna patología médica o quirúrgica por más de 3 días, pacientes que tengan dolores en trayectos venosos, sobre todo trayectos venosos superficiales que son más sensibles al tacto, edema de toda la extremidad, y el edema asimétrico es muy importante en muchos de nuestros pacientes, y muchas veces los pacientes consultan es por eso nada más. Edema unilateral de aparición súbita en la extremidad inferior, le vemos al paciente, creemos que pueda tener alguna alteración venosa superficial o linfática, y muchas veces o osteomuscular, y llevamos al paciente que se hagan terapias no solamente de drenaje linfático, sino otro tipo de terapias como terapias físicas, y en realidad se trata de un paciente con una trombosis, y podemos hacer más bien con la terapia que ese trombo se mueva, se desprenda y llegue a la circulación pulmonar. Otros factores de riesgo es como la aparición de neovascularización o venas nuevas, como por ejemplo en las trombosis de la extremidad superior. Uno ve cómo aparece circulación colateral en las venas superficiales. ¿Está bien? Entonces, por eso, cuando hacemos un dúplex, y si han visto varias veces, lo he mencionado en la charla, la evaluación clínica es lo más importante antes de hacer un diagnóstico. Uno no encuentra lo que no está buscando. Si uno no sabe detrás de qué va, jamás va a pedir el dúplex y jamás va a entender un resultado, y esto para todos los exámenes, por supuesto. Y es que en la evaluación de la trombosis venosa profunda se debe hacer con evaluación transversal. Las venitas no las vamos a ver hacia lo largo, como veíamos al principio, sino las vamos a ver como si lo hubiéramos cortado de forma transversa. ¿Qué buscamos en estas condiciones cuando hacemos una evaluación de la enfermedad venosa, en este caso la trombosis venosa? Vemos sobre todo una cosa, la pérdida de la capacidad de que las venas se compriman. Miren que esto es un ejemplo de cómo los pacientes se evalúan en búsqueda de trombosis de forma acostada. En este caso, como es otro tipo de análisis, podemos empezar la evaluación inicialmente con el paciente acostado, sobre todo en el segmento de la rodilla hasta la región inguinal. Y recordemos que lo que buscamos es la presencia o pérdida de la capacidad de la vena de comprimirse cuando la hacemos con el transductor. Entonces, ¿cómo se va a hacer la evaluación? La evaluación nosotros la hacemos desde la vena ilíaca externa, la parte más distal, ya cuando va llegando a la ingle, la vena femoral
común, profunda poplitea, y los vasos las venas por debajo de la rodilla muchas veces se ven mejor con el paciente sentado o de pie, entonces muchas veces tratamos de sentar al paciente cuando tenemos duda y no encontramos por qué el paciente puede o no tener una trombosis. Recordemos que lo que uno trata más de buscar es la pérdida de la capacidad de que la vena se comprima. Por eso es esencial conocer esto. Entonces, como les mencionaba, mucho ojo. Vemos cómo las venas muchas veces vienen 2 venas por cada arteria. Esto es un caso de una femoral que, por ejemplo, tiene una arteria femoral y 2 venas femorales. Estas son venas profundas. No se les olvide, a veces vamos a encontrar la palabra superficial en algunas venas profundas, aunque a eso se ha tratado de ir quitando, pero pues todavía lo podemos encontrar en algunos estudios. Que una vena se llame femoral superficial no significa que sea una vena superficial, sino que es una vena profunda. Esto yo sé que para los profesionales vasculares ya es conocido, pero para los compañeros que de fisioterapia o para los compañeros de otras áreas de la salud, también es importante que conozcan que aunque la vena femoral en algunos reportes venga como superficial, si hay una trombosis ahí, la trombosis es profunda, es peligrosa, por lo tanto es una contraindicación absoluta para realizar cualquier tipo de terapia de drenaje linfático inicial o de terapia física hasta que no tenga cierto tiempo anticoagulación. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de buscar, la pérdida de la compresión. Cuando se hace presión con el transductor, cuando nosotros apretamos la vena, esta vena no se colapsa, y esto lo vamos a ver en los pacientes con trombosis. Vemos aquí una imagen muy bonita, cómo se ve la válvula de las válvulas de las venas superficiales, y en este caso, cuando el paciente inspira o expira, vemos cómo estas válvulas se abren o se cierran. Aquí vemos, si ustedes recuerdan, esta es una venita superficial. Esta venita superficial, otra forma de evaluar si una vena tiene una trombosis, que digamos respecto a la capacidad de diagnóstico no es tan fuerte como la compresión, es la presencia de flujo, como aquí vemos, todavía tiene algún tipo de flujo, en este caso va a aparecerse de color azul. Que sea azul o rojo simplemente es la dirección de la sangre, no es las características del ecógrafo detectar sangre desoxigenada u oxigenada. Entonces, esta, por ejemplo, es una unión safenofemoral, acá está sin comprimir, y vemos como aquí cuando comprime no tiene material adentro, por lo tanto podemos decir tranquilamente que en este punto no hay una trombosis venosa profunda aguda. O vemos lo contrario, aquí esta es otra vena que cuando la vemos así en transverso no comprime, y cuando la hacemos compresión igual se ve grande. ¿Y esto por qué? Porque tiene material adentro, y es que este material es oscuro en las etapas más agudas de la enfermedad, por lo tanto la trombosis aguda no se ve nada dentro de la vena. Lo que vamos a encontrar es la pérdida de la capacidad de esa vena de comprimirse. Aquí hay otras formas de evaluar la circulación. Esto es a través del flujo. Aquí podemos ver que hay un área negra. Esta área negra no se llenó de sangre, por lo tanto en este punto probablemente también hay un trombo. Como les mencionaba, la compresión la hacemos sobre todo con el paciente acostado, idealmente de la rodilla hacia arriba con el paciente acostado, en esa posición que vimos, que es con leve flexión y abducción de la extremidad inferior, perdón. Y esa es una posición que no solamente utilizamos para los análisis venosos, sino también ustedes van a ver que esa posición es clave para la manipulación adecuada de la extremidad en el drenaje, y también para el abordaje para los profesores que operan, también para el abordaje de estructuras venosas como el callado o la unión safenofemoral. Muy bien, entonces de esa forma vamos a hacer la evaluación de la trombosis venosa profunda. Como les mencionaba, y otras veces, en estos, digamos, aquí cuando usted está en la vena, que se ve aquí el caminito negro, pero esto blanco que se ve adentro, esto es un trombo también, pero ya lleva varios días. Recuerden que los trombos más agudos, más nuevos, son negritos. El término es hipoecoico, y a medida que va pasando los días, este trombo va cambiando de color, va teniendo cambios producto de el mismo proceso lítico, del fibrinolítico, del material que se encuentra ahí adentro. Por lo tanto, este trombo va cambiando su tejido
el trombo como tal va dejando de ser un trombo rojo y se va volviendo un trombo con presencia de fibrilina, por eso se ve más blanco. Esto cuando ya han pasado varios días. Vemos cómo aquí se ve el material adentro, ya se ve blanco, ya se puede ver, pero cuando tratamos de hacer compresión no comprime la vena tampoco y la sangre pasa por los laditos del trombo. Este trombo lleva varios días, pero sigue siendo un trombo agudo. Otra cosa que uno puede ver de manera indirecta es el flujo venoso. Cuando nosotros respiramos, la sangre sube y baja. Va a haber, cambios de la presión venosa. Esto, como el doctor les menciona, las bombas impulso aspirativas, ¿sí? Cuando el doctor nos habla de visa fronte y visa tergo, vamos a ver cómo muchas de esto va a ser producto de los cambios en la respuesta respiratoria en los pacientes con trombosis. Esta movilidad que se hay con los movimientos respiratorios se pierde, por lo tanto se va a ver una vena que tiene un flujo que es más bien plano. Aquí vemos también cómo muchas de estas venas tienden a largo plazo pues a tener algún tipo de flujo por los lados, pero no va a ser tan fácil de ver. Esto de diferenciar un trombo agudo y trombo crónico con ecografía a veces es muy difícil, por eso lo más importante es la clínica. No puede ser que yo tenga un paciente que haya tenido un trombo hace 5 años, que no tiene absolutamente ningún síntoma, que no tienen ningún síntoma nuevo y le hacen una ecografía y le encuentran restos de un trombo viejo, ese trombo no hay que anticoagularlo. Ese trombo simplemente nos sirve para saber que ese segmento puede hacer a largo plazo insuficiencia de las venas profundas. Cosa distinta que ese mismo paciente venga con la pierna inflamada, con dolor agudo, ¿sí? Ese paciente, por lo tanto, debe abordarse de manera distinta. Por eso un examen bien hecho muchas veces no es solamente la capacidad del que hace el examen, sino también la capacidad que tuvo esa persona de determinar el cuadro clínico por el cual el paciente vino remitido a que le hagan el examen. Recordemos, las venas pueden estar duplicadas. Si nosotros no miramos las venas duplicadas, podemos ver trombosis en una de las dos venitas. Esto se nos pueden a veces saltar trombosis porque nos enfocamos, acá hay una vena, acá hay una arteria, y no vemos que una de esas venas, sobre todo debajo de la rodilla, casi siempre son de a dos, por lo tanto pueden tener también trombosis en alguna de las dos. Problemas muy grandes en los pacientes en el segmento ilíaco, porque ya es prácticamente la barriga, las venas ilíacas son prácticamente dentro del abdomen, por lo tanto son a veces difíciles de abordar y muchas veces nos toca verlo de manera indirecta o pedirle otro tipo de exámenes en muchas ocasiones. También no todo lo que se ve negro en una vena va a ser un trombo. Muchas veces los pacientes van a ser difíciles de acceder porque son pacientes con mucha obesidad, son pacientes que tienen aparte, por ejemplo, patologías como linfedema, que se forma un tejido fibroso, que no va a permitir ver a través de este tejido las venas de manera adecuada. Por lo tanto, muchas veces por debajo de la rodilla podemos encontrar hasta sensibilidad para detectar trombos por debajo de la rodilla tan bajas como el 50%. O sea que la evaluación de las venas de la rodilla hacia abajo muchas veces es difícil. Si yo clínicamente creo que mi paciente tiene una trombosis porque tuvo una fractura de cadera, un dolor súbito en la pierna, el paciente no mejora después de varios días de analgésico, el paciente, ese paciente, aunque el Doppler me diga que es normal, yo debo mandarlo a repetir en 2 o 3 días, y aunque el Doppler me diga normal, si yo tengo la sospecha clínica, lo debo anticoagular, porque si no, ese paciente, cuando realmente venga con un trombo muy grande, muchas veces puede ser muy tarde porque puede tener aparte embolia pulmonar. Miren bien, y esto es importante, las trombosis por debajo de la rodilla a veces solamente la detectamos en menos del 60% de los casos, algunos incluso hasta menos del 50% de los casos, si el paciente tiene otras comorbilidades como linfedema o edema por otras causas, como por ejemplo las infecciones. Muy bien. Hay otros estudios, como por ejemplo puede ser las venografías, que las venografías pueden ayudar a detectar diferentes patologías, pero las venografías muchas veces tienen baja sensibilidad y especificidad también, y aparte es un estudio invasivo que requiere contraste, muchas veces de esos pacientes no se pueden llevar a contraste. Muy bien, hay otros estudios que antes se hacían en enfermedad venosa, pero ya casi prácticamente no se utilizan, como la pletismografía venosa o el Doppler de onda continua.
Respecto a otro factor o otra enfermedad que se busca con el dúplex, es la enfermedad, la insuficiencia venosa. Perdón que pase esto rápido porque no quiero detenerlos. Sí quiero mostrarles que esta es la técnica adecuada de enfrentarnos a un paciente con enfermedad venosa, con el paciente de pie, con una adecuada evaluación clínica, con la evaluación tanto de la región posterior como la región anterior de la extremidad, tanto en la cara medial e incluso en la cara lateral de nuestros pacientes. Hay ciertas limitaciones. Estos pacientes, en ocasiones vamos a ver que hay muchas limitaciones a la hora de tratar de hacer el estudio. Muchas veces por el volumen de la extremidad no se logra hacer una adecuada evaluación de nuestros pacientes. Tratar de que siempre que evaluamos el reflujo venoso, tratamos de poner el transductor en un ángulo de 45 grados para detectar realmente el reflujo. Esto nos permite determinar que los pacientes puedan tener una insuficiencia venosa. El reflujo, recordemos que nosotros lo evaluamos, el término ecográfico para decir que una vena tiene insuficiencia es el reflujo venoso. Este reflujo venoso, cuando es más de 500 milisegundos en las venas superficiales, nos habla de que es un reflujo patológico, y cuando es más de un segundo o 1000 milisegundos en las venas profundas, hablamos de reflujo del sistema venoso profundo. Cuando hacemos la evaluación, la parte clínica es muy importante. El doctor es una persona que insiste mucho que el dúplex venoso tenga una correlación clínica, porque no es justo con el paciente ni con el médico que pidió el estudio que el paciente tenga unas estructuras vasculares claramente visibles y que no se haya hecho una evaluación de esas estructuras vasculares. ¿Qué pasa en ocasiones? Y eso hay que aclararlo. Hay pacientes que son muy delgados o que hacen mucha actividad física, tienen poca cantidad de grasa en el tejido celular subcutáneo y se le ven las venas. A veces los pacientes consultan porque se le ven las venas, y en la evaluación ecográfica esas venas pueden ser venas sanas. Por lo tanto, el evitar intervenir venas sanas es una de las intenciones a largo plazo en estos pacientes, y es importante reportar eso, reportar que a pesar de que las venas se ven, esas venas no están enfermas, ni tienen unos diámetros, ni tienen reflujo. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros tratamos de buscar alteraciones como esto es el reflujo de la parte anterior de la pierna. Esto es un paciente ya intervenido que hizo neovascularización, ya un paciente ya operado en la región anterior del muslo, cerca a la unión safenofemoral. Perdón otra vez con la presentación, le pido mil disculpas. Entonces, esto es, por ejemplo, como vemos el reflujo venoso. En un paciente ya intervenido vemos cómo la sangre tiene diferentes color. Por lo tanto, recordemos, como le mencionaba, lo rojo y lo azul no es si está oxigenada o desoxigenada la sangre, sino es hacia dónde se dirige la sangre. Si se aleja del transductor, va a ser roja, y si se acerca, va a ser de color azul. Entonces, esto es una vena normal, profunda, que cuando el paciente respira cambia con los cambios respiratorios. Aquí al paciente se le hace una compresión distal, se aprieta la pierna en la parte distal, buscando una cosa que se llama maniobras de aumentación, tratando como de vaciar un segmento entre dos válvulas. Uno trata de vaciar con la compresión y no debe producirse reflujo. O sea, aquí hacemos el aumento con la compresión del retorno venoso, y después de eso no hay reflujo mayor de 500 milisegundos. Es un reflujo muy pequeño lo que se encontró en esa imagen. Aquí vemos también lo que hace un momento mencionábamos como perforantes, que son venas que comunican el sistema venoso profundo con el superficial. Estas venas perforantes son venas que pueden ser áreas de reentrada, o sea, áreas a través de las cuales nuevamente ocurre salida del retorno del flujo venoso, y que va a comprometer nuevamente a las venas superficiales, o directamente va a formar, se va a acompañar de trayectos insuficientes o varicosos. Cuando hacemos un dúplex, siempre es importante aclarar la dirección del flujo, cómo estaba el sistema venoso profundo, si tenía o no reflujo, y el superficial, si tenía o no reflujo, y los puntos de fuga a través de los cuales ocurre insuficiencia o retorno venoso anómalo. Aquí vemos en este caso, en este reporte, vemos cómo este paciente tiene reflujo. Si vemos que las flechas van hacia la parte hacia abajo, el reflujo de la vena safena mayor,
desde la unión con la femoral hasta el maleolo interno con venas tributarias incompetentes, en este caso es la vena de Leonardo o el arco venoso posterior de la pierna, también con reflujo, una vena perforante que comunica a las venas profundas, en este caso se comunica con las venas tibiales posteriores, y en la parte posterior de la pierna hay reflujo de la safena menor desde la unión safenopoplitea y el reflujo deriva a través de una tributaria medial en la pierna. Muy bien, hay diferentes patrones de insuficiencia. Lo más común que veamos es que otra venita tributaria dañe la safena en un segmento. Esto lo conocemos como reflujo segmentario. Reflujos trunculares que van casi que de la unión safenofemoral hasta el maleolo. De los patrones más comunes que vemos es desde la unión, y es que la gran mayoría de las veces que la safena mayor está dañada en su tercio proximal en el músculo, la gran mayoría, el daño está en la válvula terminal, o sea, en la unión safeno-femoral. Hay diferentes formas o diferentes patrones de reflujo. Digamos que esto lo conocemos nosotros para hacer un reporte adecuado a la persona que pidió el estudio para poder saber cómo se interviene, cómo va a intervenir su paciente. La gran mayoría de las veces también para hacer una asociación clínica realmente si el manejo es médico o quirúrgico. Y hay otras formas de reflujo menos frecuentes, pero estos son más patrones que no quiero aburrirlos ahorita sobre este tipo de patrones, pero sí para que sepan que pues, nosotros también reportamos de dónde a dónde empieza el reflujo y los diferentes puntos de fuga o perforantes de reentrada, como vemos en las diferentes gráficas que les he querido mostrar. Estos son la mayoría de reflujos que reportamos en la safena mayor. También vemos reflujos similares en la safena menor. Y aquí hay una cosa que les mencionaba. Cuando un paciente lo acostamos, muchas veces estas varices atípicas o varices que se originan cerca de la vagina o en área perineal o área inguinal, muchas veces las podemos pasar por alto y reportamos un estudio como normal. Cuando el paciente se pone de pie, vemos cómo se van a notar muchos más estos trayectos varicosos incompetentes que se originan en la región inguinal o en la región perineal, y no solamente ahí, sino también que se pueden encontrar de origen glúteo. Entonces imagínense si hiciéramos el estudio acostados con el paciente con la pierna en la posición que habitualmente vamos a utilizar con la rotación externa de la pierna. No vamos a poder ver este tipo de reflujo venoso de origen glúteo, porque el paciente va a tener esta zona recostada sobre la camilla. Por lo tanto, la evaluación clínica es clave antes de hacer la evaluación del reflujo venoso, porque si no, no vamos a poder encontrar los diferentes puntos de fuga no safenos, en este caso de origen pélvico, que son los que vemos muchas veces en patologías glúteas. Como les mencionaba, hay otros tipos de estudios que se pueden hacer ya en desuso, la pletismografía venosa cuantitativa, esto ya hace varios años que no se utiliza y se reemplazó gracias al DUPLEX. Muchísimas gracias para todos.